En la primera etapa se estableció contacto con 21 docentes que conforman la población de este estudio mediante un correo electrónico y luego en la segunda etapa tuvieron lugar 20 entrevistas semiestructuradas que facilitaron conocer en forma global qué utilización se hace de los recursos tecnológicos en la formación inicial de profesores de matemática. Estas entrevistas también permitieron identificar a aquellos formadores que integran con mayor frecuencia los recursos tecnológicos en sus clases y que son susceptibles de ser considerados como casos de estudio. La tercera etapa, que está actualmente en curso, consiste en realizar observaciones de aula con la inclusión de recursos tecnológicos. En las entrevistas docentes se indaga sobre cuáles son los motivos que llegan a integrar los recursos tecnológicos en el aula. Cuando se pregunta para qué incorporan los docentes formadores los recursos tecnológicos en sus aulas, se detecta desde el análisis de la entrevista, se permitió identificar algunos de los motivos planteados por los docentes. Los docentes participantes de este estudio vinculan el uso de recursos tecnológicos a las siguientes acciones, nombradas en orden decreciente de frecuencia: visualizar, verificar, facilitar el aprendizaje o la enseñanza, representar, conjeturar, agilizar o acortar tiempos, calcular, mostrar, compartir materiales, evaluar, buscar información, analizar, interpretar, explorar e investigar, conceptualizar, comunicarse, redirigir el aprendizaje, motivar, acompañar al mundo tecnológico, promover la autonomía del estudiante, elaborar materiales, modelar situaciones y finalmente enseñar el uso didáctico de las tecnologías digitales. Bajo la pregunta ¿por qué incorporan los docentes formadores los recursos tecnológicos en sus aulas de formación inicial docente?, algunas de las frases, como evidencia de lo que ellos plantean, en algunos extractos de las entrevistas, dicen: porque el mundo de hoy y del mañana tiene que ver con la tecnología y la forma de pensar la tenemos que llevar a secundaria. Otro docente plantea: si ciertos contenidos no tienen sentido, utilicemos el recurso tecnológico y ese tiempo que nos sobra, utilicémoslos para hacer ejemplos más variados y para enriquecer el contenido. En otra de las entrevistas, uno de los docentes plantea: hay una cantidad de cálculos a la hora de trabajar que de hecho funcionaban como una tranca y gracias a la tecnología se resuelven rápidamente. Entonces podemos poner problemas más complejos porque no dependemos que los cálculos sean más sencillos. Al indagar cuáles son los recursos tecnológicos que incorporan los docentes, dentro de la indagación, los recursos que más se usan es el software de geometría dinámica GeoGebra. Además, algunos formadores utilizan otros softwares específicos de la disciplina, como ser Winplot, Polypro, Probability Distribution, y también señalan utilizar diversas plataformas como ser Schoology, PAM, Edmodo o Moodle, y softwares no específicos como Edpuzzle, hojas de cálculos y presentaciones, como por ejemplo de PowerPoint. De las observaciones de aula, vamos a plantear algunas de las primeras impresiones del uso de la tecnología. Esta etapa se encuentra en proceso y también la realización del análisis de los datos. En la primera clase observada, hasta el momento se realizaron la observación de 2 clases de aula. Vamos a hablar de la primera clase observada. Previo a la clase, el profesor designado como FP17 declara incorporar el uso de recursos tecnológicos para presentar el recurso GeoGebra a aquellos alumnos que aún no lo conocían. Su intención es mostrar la ventaja del software para representar de forma prolija, perfecta y sin errores, y para conjeturar y visualizar los lugares geométricos. Por otra parte, también se propone que el alumno pueda enfrentarse a una plataforma que corrige de forma objetiva, imparcial y dicotómica las respuestas dadas a una serie de preguntas preestablecidas, expresadas en el formato de múltiple opción, argumentando que los estudiantes aceptan de mejor forma esta corrección que la corrección realizada por el docente. En este caso particular se observó una clase de 2 horas, en la primera que se integraron recursos tecnológicos y en la segunda, en la primera sin integrar recursos tecnológicos y en la segunda se integró GeoGebra y además una plataforma de múltiple opción. En la primera hora se evidenció que los estudiantes ocupan un rol protagónico, participando en forma muy activa y tomando decisiones frente a los razonamientos que realizan y cuestionando lo que otros estudiantes